Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy miércoles 2 de octubre. Dos regiones paran por escaños y el MAS pide al Tribunal Supremo Electoral explicar. Cívicos de Potosí y Beni van al paro hoy en protesta por la previsible pérdida de escaños. En La Paz, tras la explicación del TSE sobre el tema, la mayoría del MAS en la Asamblea aceptó la reasignación propuesta y ante la molestia de tres regiones se pide que el tribunal les explique el caso. La fórmula del Tribunal Supremo Electoral indica que para las elecciones del año 2014, La Paz tendrá 29 escaños, Santa Cruz 28, Cochabamba 19, Oruro y Tarija 9, Beni 8 y Pando 5. En virtud al censo 2012, Santa Cruz obtiene 3 diputados a costa de Potosí, Chuquisaca y Beni, que pierden uno cada uno. Ayer los vocales del tribunal explicaron a los asambleístas plurinacionales la aplicación del modelo matemático para esta nueva asignación. No obstante, el descontento en las tres regionales afectadas continúa. Y con más noticias les contamos que el Tribunal Supremo de Justicia remitirá los 3 exhortos suplicatorios a la Cancillería para iniciar el segundo trámite de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y 2 de sus ex colaboradores, luego de que la sala plena de esa corte dio luz verde al pedido de la Fiscalía. El presidente del tribunal, Gonzalo Hurtado, informó que la máxima instancia de la justicia boliviana decidió dar curso por unanimidad a la solicitud de extradición de Sánchez de Lozada y de los exministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, con base en el pedido del Ministerio Público. De acuerdo con los tratos y convenios internacionales, a partir de la aprobación en sala plena, el exhorto llega a manos de la Cancillería del Estado Plurinacional para que después de esta instancia, a nombre del gobierno de Bolivia, remita la documentación al Departamento del Estado de los Estados Unidos y esta vez envíe el caso a los respectivos estados donde se encuentren los denunciados. Y como noticia les contamos que el Instituto Nacional de Estadísticas entregará los datos oficiales del censo agropecuario en junio del año 2014. 8 meses es el tiempo que tendrá el Instituto INE para dar a conocer los datos oficiales del censo agropecuario que actualmente se realiza en los 9 departamentos del país. El conteo será manual y será entregado por el ente estatal en junio del año 2014, indicaron fuentes de la institución. El censo permitirá conocer la estructura e inventario actual de la producción agropecuaria nacional. Durará 45 días. Se usará una boleta censal con 132 preguntas divididas en 16 capítulos que comprenden ubicación geográfica, características del productor, condición jurídica, entre otras interrogantes. El censo en Santa Cruz arrancó el lunes con dificultades logísticas y el escaso apoyo de algunos municipios. En ese departamento se prevé registrar cerca de 144.000 unidades productivas. Más noticias. Les contamos que critican actitud de gobierno frente a las movilizaciones. Los opositores de diversas fuerzas políticas critican la posición que está tomando el gobierno central para frenar las movilizaciones en diversas regiones del país en contra de la distribución de escaños parlamentarios. Mediante promesas y anuncios de proyectos con millones de dólares, las autoridades gubernamentales llegaron hasta Potosí el pasado lunes para reunirse con el Comité Cívico de Potosí y persuadir para que las protestas sean suspendidas. El diputado de Convergencia Nacional, Adrián Oliva, considera que el gobierno intenta prevandalizar las regiones. Yo creo que en este tema ellos están por otro camino. Los principios no se negocian, los planteamientos no se resuelven con promesas, manifestó Oliva, señalando que la propuesta del Tribunal Supremo Electoral ahondó el descontento.
Más de Bolivia News. Les contamos que cierran por mantenimiento laguna del Parque El Arenal. Debido a la acumulación de residuos sólidos, sedimento y hasta la presencia de peces muertos, la laguna del Parque Arenal, enclavada en pleno centro de la capital cruceña, permanecerá cerrado al público por más de 40 días. Sin embargo, las otras áreas de esparcimiento como la plaza, la isla y sus jardines estarán disponibles para el esparcimiento. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.27. El yen se cotiza en 0.06. Momento de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Alcaldía de Santa Cruz nombra a Chichi Romero como director municipal de deporte. Luego de varios años le llega la oportunidad que tanto esperaba. Ervin Romero quería tener en sus manos los rumbos del deporte cruceño y es por eso que las autoridades de la ciudad le han confiado la dirección municipal de deportes. Ayer, Raúl Evia, oficial mayor de desarrollo humano, presentó al ex crack futbolístico. Llegó con muchos proyectos para darle a los barrios muchos torneos y de calidad. Tenemos que trabajar en todas las disciplinas porque nuestra meta es que se puedan aprovechar todos los coliseos, inició Romero. Sin embargo, Chichi precisa que la capacitación es clave para que los niños disfruten de las actividades. Tratemos de darle mayores herramientas a todos los directores técnicos para que puedan aplicarlas. Es clave para que puedan generar buenos proyectos, precisó Chichi. Al mismo tiempo, desde la Municipalidad de Santa Cruz aseguran que Romero dispondrá de un buen presupuesto para masificar el deporte, no solo en los barrios, sino que también en las escuelas. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.